Presión. Aprende a utilizar correctamente la presión atmosférica, total, manométrica, parcial y de vapor. Un error que algunos alumnos de ingeniería química cometen con cierta frecuencia es el uso incorrecto de los distintos tipos de presiones. Este vídeo se centra en aclarar cómo utilizarlas. Empecemos por el concepto más fácil, la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que el peso de la columna de atmósfera por encima del punto de medición ejerce por unidad de área. En el dibujo se aprecia la columna de aire por encima de una persona. Esta presión oscila alrededor de una atmósfera a nivel del mar. La presión se puede medir además en diferentes unidades. La conversión de una unidad de presión a otra se puede encontrar fácilmente en muchos libros académicos. Aquí se muestran algunos factores de conversión. La presión atmosférica es el valor que se indica en las noticias del tiempo. En este mapa las isóbaras se muestran en milibares. Para cálculos de ingeniería química se acepta normalmente el valor de una atmósfera para la presión atmosférica. Por otra parte está la presión manométrica. Esta es la presión que se mide utilizando un manómetro. Hay distintos tipos de manómetros. El más sencillo de entender es el manómetro de Bourdon. Este manómetro se calibra utilizando la presión atmosférica como nivel de referencia. Esto es, un manómetro de Bourdon desconectado de su recipiente, por ejemplo, suelto encima de una mesa, dará una lectura de 0. Pero atendiendo a la definición de presión atmosférica, por encima de este manómetro hay una columna de aire de la atmósfera. Hay presión, aunque la lectura que nos dé sea 0. De ahí que se diga en muchas ocasiones que los manómetros miden sobrepresiones, es decir, la presión que excede a la presión atmosférica. Por esta razón existe el concepto de presión absoluta o presión total, que es la suma de la atmosférica más la manométrica. En textos ingleses es frecuente ver la presión expresada en bar subíndice A, bar subíndice G, PSI subíndice A, PSI subíndice G, etc. Estos subíndices vienen del inglés y significan A absolute, G gauge, indicando presión absoluta y manométrica respectivamente. La presión manométrica también se puede medir utilizando otro tipo de manómetro. Este consiste en un tubo hueco con forma de U que conecta un recipiente con la atmósfera. En el interior del tubo con forma de U se encuentra el fluido manométrico. Si el recipiente está a distinta presión de la atmósfera, habrá un desplazamiento del fluido manométrico. La altura desplazada, H, que se muestra en el dibujo, está relacionada con la diferencia de presión entre el recipiente y la atmósfera, es decir, con la presión manométrica. Por otra parte está el concepto de presión de vapor. Este concepto es mucho más fácil de entender si se tiene en mente el esquema de un diagrama de fases de una sustancia como el que se muestra en la figura. Es fundamental recordar que las líneas de equilibrio que separan las fases entre sí, sólido, líquido y vapor, están dibujadas como una sucesión de infinitos puntos que se han obtenido tras una investigación experimental en el laboratorio. Estos puntos están formados por una coordenada X, temperatura, y otra Y, presión. Esta información es inherente de cada sustancia pura y no cambia con el tiempo ni con la localización geográfica del laboratorio, ni siquiera con variaciones de la presión atmosférica. En este diagrama hay una línea que es particularmente interesante para muchas situaciones de la ingeniería química, la línea roja de equilibrio entre el líquido y el vapor que se señala. Esta línea está compuesta de puntos cuyas coordenadas X, Y son temperatura de ebullición y presión de vapor. Esta es una forma gráfica fácil y útil de recordar qué es la presión de vapor. Es la coordenada Y de cada punto de la línea roja, cuya coordenada X es la temperatura de ebullición. Más técnicamente se puede decir que la presión de vapor de una sustancia a una temperatura dada es la presión que hay cuando existe equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor. Es muy importante insistir además en lo siguiente: la presión de vapor es una característica de cada sustancia pura que solo depende de la temperatura. De ahí que algunos libros de texto hayan escogido incluir en su simbología a la temperatura entre paréntesis, con la intención de que el usuario no se olvide. La importancia de esto último es recordar que, una vez que se sabe de qué sustancia se trata y sabiendo además a qué temperatura se trabaja, inmediatamente se puede consultar en las tablas adecuadas el valor de la presión de vapor. Solo hay que saber eso, la sustancia y la temperatura. La presión de vapor es independiente de cualquier otro dato que pueda aparecer en un problema de ingeniería química.
Por otra parte, es necesario indicar que la notación P sub A asterisco entre paréntesis T es la que se empleará en la asignatura de primero, pero existen distintas notaciones en otros textos científicos. Finalmente veremos qué es la presión parcial. Este concepto se utiliza únicamente cuando hay mezcla de gases o vapores. Comenzaremos indicando que la presión parcial se calcula de acuerdo a la siguiente expresión, donde P sub A es la presión parcial, siendo I sub A la fracción molar del componente A en la mezcla gaseosa. De esta definición se puede deducir que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. Más técnicamente se puede definir presión parcial como la presión que cada gas ejercería si estuviera solo en el volumen ocupado por la mezcla y a la misma temperatura de la mezcla. Finalmente abordaremos la siguiente cuestión. ¿Pueden ser la presión de vapor y la presión parcial iguales? La presión de vapor y la presión parcial son aspectos diferentes, pero en una circunstancia muy concreta sus valores son iguales. De ahí la confusión en algunos alumnos. Esto ocurre cuando tenemos un líquido puro, más o menos volátil, en equilibrio con un gas. Un caso típico sería el equilibrio que se alcanza tras un tiempo de poner en contacto agua líquida pura con aire, estando ambos encerrados en un recipiente a temperatura constante. A tiempo cero, el aire está seco, esto es, no contiene agua. Como la fracción molar del agua en el aire inicial seco es cero, inicialmente la presión parcial del agua también será cero. La presión de vapor del agua solo depende de la temperatura. Por tanto, para este momento inicial, la presión de vapor y la presión parcial son muy diferentes. Poco a poco el agua se va evaporando y en el aire va aumentando la humedad, es decir, aumenta la fracción molar del agua y consecuentemente su presión parcial. La presión parcial nunca puede superar el valor de la presión de vapor. Así que en la zona de aire inmediatamente en contacto con la superficie del líquido, la presión parcial irá cambiando desde cero al principio hasta la presión de vapor en el equilibrio.